Muy bien, estamos en Apocalipsis capítulo 12, vamos a leer el 10, 11 y 12. ¿Quién lo tiene? Lo puede leer en voz alta. Gracias, Mayra. Este texto es bien importante, manténgalo abierto, porque aquí nos habla de la victoria que nosotros tenemos en la sangre del Cordero. Hay un arma poderosa, un arma secreta que Satanás no sabía que Dios iba a usar en la cruz. Cuando él creía que Dios iba a morir en la cruz, iba a ser destruido, Jesús iba a ser completamente destruido en la cruz, él no contaba que en el momento que la sangre de Jesús se comenzara a derramar sobre la cruz, era el momento de su derrota definitiva. La sangre del Cordero es la que nos da la victoria. Y queridos, la semana pasada estuvimos hablando sobre la importancia de la liberación. Pero miren, una vez que nosotros somos liberados y nosotros no aprendemos a vivir bajo la sangre del Cordero, volvemos a abrir puertas y volvemos a ser flanco fácil, presa fácil de los planes, de las estrategias del enemigo. Por eso es que cuando hablamos de liberación es importante, pero hay un segundo paso, es cómo mantengo mi liberación. Y para eso es importante que nosotros sepamos lo que la sangre representa, lo que la sangre produce en nosotros y el poder que está contenido en la sangre del Cordero de Dios. Así que es importantísimo lo que yo le voy a enseñar esta mañana. Yo quiero enseñarle esta mañana, mi querido, algo que tiene vital importancia para que usted mantenga su vida, ¿verdad? Libre de las trampas, de la astucia y la actividad de los demonios sobre tu vida, sobre tu casa, ¿verdad? Si tú aprendes esto hoy, no solamente puedes vivir en liberación, puedes mantener esa liberación, el enemigo no puede llegar donde tú estás. Así que es muy importante lo que yo le voy a enseñar esta mañana, mi querido. Mire, en el Antiguo Testamento nosotros tenemos ese gran episodio, ¿verdad? Donde viene el ángel de Jehová a matar a los primogénitos en Egipto. Y Dios les había dicho, si ustedes no quieren recibir el daño sobre sus propios hijos, sobre su casa, marquen con sangre, ¿verdad? Los marcos de las puertas, márquenlos con sangre, porque la única cosa que detiene, ¿verdad?, que venga sobre ustedes ese castigo es la sangre marcada. Y así que del Cordero Pascual se tomó sangre y la gente comenzó a poner sangre, ¿verdad?, en los marcos de las puertas, tal y como Dios les había dicho. Y ustedes conocen los resultados. Aún los egipcios que pusieron la sangre, como Dios había dicho, no recibieron el impacto, el castigo. Mis queridos, la sangre, cuando Dios ve la sangre del Cordero, imagínense, esa es la sangre de ese Cordero. Ahora imagínense la sangre de Jesús de Nazaret, cuando la sangre marca nuestra vida, cuando nosotros aprendemos a vivir, ¿verdad?, bajo esa sangre, y aprendemos a respetar, y aprendemos a, ¿verdad?, a honrar esa sangre. Miren, mis queridos, Satanás no puede tocar tu vida. Satanás no tiene permiso tocar tu vida, no puede llegar a donde tú estás,
Porque tú estás marcado con la sangre del Cordero de Dios, Jesús de Nazaret. Eso es algo que para el enemigo es imposible traspasar. Pero nosotros tenemos que aprender a darle el lugar a esa sangre. ¿Sabe por qué? Porque esa sangre no es un amuleto, no es algo que usamos mágicamente. Tenemos que entender cuál es el significado de esa sangre y cómo es que nosotros vivimos en relación a la sangre que fue derramada por nosotros. Ahora, muy bien, en el Antiguo Testamento, dice en la Escritura que es la sombra de las cosas que tenían que pasar. Así que el Antiguo Testamento es de alguna manera un tipo, era solamente una semejanza, una resemblanza de algo que se iba a manifestar concretamente en la persona de Jesucristo. Por eso en el Antiguo Testamento nosotros tenemos los sacrificios que habían sido instaurados por Dios. Ahora, ¿para qué Dios pidió que se sacrificaran, verdad, los animales puros? ¿Verdad? Y ustedes saben que hay una lista bíblica de los animales puros. Eran los animales que se podían ofrecer en sacrificio en el altar. Y Dios había ordenado a Moisés que hiciera un tabernáculo. Ese tabernáculo tenía un altar. En ese altar se sacrificaban, ¿verdad?, animales. Porque la Escritura dice en Levíticos que sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así que la sangre era algo importante que se derramara, porque esa sangre era un tipo. Esos sacrificios de animales representaban algo que en las edades iba a culminar en un sacrificio, en el sacrificio. Aquellos eran la sombra, aquellos eran apenas, ¿verdad?, la advertencia, el anuncio de que venía un gran sacrificio, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Así que todos aquellos animales que se degollaban, se derramaba la sangre en el altar, era solamente un anticipo de lo que iba a pasar en la persona de Jesucristo. Por eso Hebreos enseña que el sacrificio de Jesús fue una sola vez y para siempre. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no necesitamos matar más animales, porque aquellos animales, ¿verdad?, tapaban el pecado, mas no lo quitaban. El sumo sacerdote entraba una vez al año delante del arca de la propiciación, donde estaban los pecados del pueblo. Ahí en el arca de la propiciación estaban los grandes pecados de Israel. Estaba el maná, estaban las tablas de la ley que habían sido fragmentadas, rotas. Estaba el arca de Aarón que reverdecía. Eso era lo que estaba guardado en el arca de la propiciación. Por cierto, la propiciación significa la sustitución. Esa era el arca que nos sustituía a nosotros, ¿verdad? Porque nosotros éramos, ¿verdad?, donde estaba contenido el pecado. Nosotros, en nuestra naturaleza. Pero ¿qué pasaba? El sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo y traía la sangre del Cordero Pascual, y con esa sangre tapaba los pecados, cubría los pecados del pueblo. Esa sangre no los quitaba, esa sangre los tapaba para que Dios no viera el pecado de la humanidad. Pero cuando Juan el Bautista vio a Jesús de Nazaret, Juan 1:29, a lo lejos dijo: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No que lo tapa, que lo quita. Porque Jesús, cuando derramó su sangre en el Calvario, esa sangre no solamente tapa el pecado, pero esa sangre tiene la capacidad de remover el pecado de nuestras vidas. Esa sangre lava más que el cloro. Esa sangre lava más que cualquier cosa, que cualquier químico poderosísimo que nos podamos imaginar. Esa sangre puede remover lo más profundo que está en nuestra naturaleza, el pecado que le damos de Adán. Es tremendo. Solamente la sangre de Jesús. Por eso es que Jesús tenía que morir en la cruz del Calvario. No era una opción. Para Jesús morir no era una opción. Él tenía que morir, porque a no ser que Jesús muriera y derramara su sangre a favor de nosotros, no se consumaba el último gran sacrificio de expiación. ¿Qué significa expiar? ¿Verdad? Expiar
es cuando algo necesita pagarse en rescate por alguien. Jesús tuvo que morir para que nosotros fuéramos rescatados. Él puso su vida para que nosotros pudiéramos recibir la liberación, la libertad. Miren, vayan conmigo rapidísimo. Hoy tienen que moverse rapidísimo, ponerse las patinetas, porque miren, tenemos un montón de citas a la cual quiero llevarles. La primera está en Hebreos, capítulo 9. Vamos a leer el 11 y el 12. Hebreos 9, 11 y 12. Y mientras tanto alguien me va a ir buscando Hechos de los Apóstoles 20, 28. Y alguien me va a ir buscando Primera Carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Ok, vamos a comenzar con Hebreos capítulo 9. Vamos a leer los versos 11 y 12. Ahí está. Clarísimo. Jesús no vino a presentar la sangre de corderos, ¿verdad? ¿De qué? ¿Cuál fue la sangre que Jesús llevó a presentar? Su propia sangre. Su propia sangre. Miren, cuando un cordero, antes de ser degollado para ser ofrecido en el altar, los sacerdotes ponían las manos sobre ese cordero y el pecado del pueblo simbólicamente era impartido sobre la vida del cordero. Cuando el cordero moría, ¿verdad? Eso era lo que se estaba significando. Pero Jesús llevó sobre él mismo el pecado de la humanidad. Cuando Jesús se ofreció como sacrificio en la cruz y derramó su sangre por nosotros, el poder del pecado, el imperio del pecado fue destruido en ese lugar. El imperio de la muerte fue destruido en ese lugar. El poder que Satanás tiene fue destruido en ese lugar, en la cruz del Calvario, por causa del derramamiento de la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús era la sangre del Cordero de Dios mismo. Imagínense, Dios mismo ofreció su sangre por nosotros. ¿Qué significa ofrecer la sangre? La Biblia dice, Levíticos 17:11 dice, la vida del cuerpo está en la sangre. La sangre es la vida. Jesús derramó vida a cambio de vida, sangre a cambio de vida, porque cuando Jesús derramó su sangre, estaba dando su vida por nosotros. Vida se paga con vida, y el único que podía pagar por la vida humana era Dios mismo. Dios envió a su Hijo, ¿verdad? La Escritura enseña que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, ¿verdad?, a morir por nosotros, para que todo aquel que en Él crea, ¿qué dice la Escritura? Porque el plan de Dios es que no nos perdamos, sino que recibamos el perdón de nuestros pecados. ¡Qué tremendo! Miren, tres cosas son consecuencia del derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz. La primera consecuencia es que por medio de la sangre fuimos comprados. Nosotros teníamos un amo. Imagínense que nosotros éramos esclavos, pero teníamos un mal amo, un amo que nos abusaba, un amo que nos estaba torturando al punto de que sus torturas eventualmente nos iban a llevar a la muerte. Nuestro amo era Satanás. Antes de conocer a Jesús, nuestro amo era Satanás.
Así que ese amo tenía control sobre nosotros, tenía derecho legal sobre nosotros. ¿Sabe por qué? Porque cuando Adán y Eva cayeron en pecado, le cedieron a Satanás los derechos legales. No solamente sobre nuestras vidas, sino sobre toda la creación. Pero ¿sabe una cosa? Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, compró todos los derechos, obtuvo en la muerte todos los derechos que estaban en manos de Satanás. Todos vinieron a estar ahora en posesión de nuestro Señor Todopoderoso Jesús. Vamos a ir. La primera cita, Hechos 20:28. Alguien que lo lea en voz alta, por favor. Amén. Regla. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿La cual el qué? Ganó por su propia sangre. Se la ganó con sangre. Al morir en la cruz del Calvario, Dios ganó por sangre, ganó el derecho sobre la iglesia, recuperó los derechos legales sobre la creación, recuperó los derechos legales sobre la vida humana. ¿Qué dice Primera de Pedro 1, 18 y 19? Alguien me va a ir buscando Hebreos 10, 19 y 20. Ok, Primera de Pedro 1, 18 y 19, ¿qué dice? Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Rescatar era pagar el precio, era pagar la fianza. Si usted no paga la fianza, se queda en la cárcel. Jesús tuvo que pagar la fianza de nuestra vida para quedar en posesión de nosotros. Pero no lo pagó con monedas, no lo pagó con lingotes de oro, no lo pagó con bonos fiduciarios. Jesús lo pagó con sangre. Fue la sangre que derramó en el Calvario, el pago para poder rescatar y quedar en posesión de nosotros, sus hijos. Tremendo. La sangre tiene más valor que cualquier moneda en el mundo. No hay ninguna divisa en la tierra que tenga el valor de la sangre derramada en el Cordero. Aleluya. Tremendo. Así que lo primero que pasó por causa de la sangre derramada es que fuimos comprados. Así que mire, ¿sabe una cosa? Nosotros tenemos que acordarnos de eso continuamente, tenemos que repetirnos eso continuamente. La sangre fue derramada para comprar mi vida. Le pertenezco a Dios, no le pertenezco a nadie más, no le pertenezco a Satanás, no le pertenezco al mundo ni a la carne, le pertenezco a Él porque Él pagó todo en la cruz del Calvario. La Escritura dice que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario dijo: consumado es. Y consumado es significa ya se pagó todo. Todo, absolutamente todo. ¿Sabe por qué es importante, mi querido, que nosotros sepamos eso? Porque nosotros no podemos sujetarnos a ningún tipo de esclavitud, porque ya fuimos pagados por completo. No hay nada. Si nosotros no reconocemos eso, ¿sabe lo que estamos diciendo? Que la obra de la cruz es incompleta. La obra de la cruz no es incompleta. Fuimos pagados completo. No se quedó debiendo nada. No hay ninguna buena obra que tú tengas que hacer para ganarte la salvación. No hay nada que tú tengas que hacer. Ya todo fue hecho por ti en la cruz del Calvario. Solamente tienes que tomar posesión de lo que fue hecho a favor tuyo. Segundo, lo segundo que pasó cuando Jesús derramó su sangre es que Jesús abrió un camino para que tengamos acceso permanente a nuestro Padre. Por causa de la sangre derramada en el Calvario, hay un camino permanente que nosotros tenemos con Dios. Imagínense por un momento que ese camino
Es un camino que está, es una veredita, ¿verdad? Una veredita. Y esa veredita está marcada con gotas de sangre que nos llevan hasta el trono mismo de nuestro Padre Celestial. La sangre de Jesús hizo un camino, y ese camino nos da acceso permanente al trono de la gloria. Nosotros no estamos incomunicados. No fue que Dios nos salvó y nos dejó por nuestra cuenta, no. Nosotros estamos unidos continuamente por causa de la sangre del Cordero. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya no nos ve como somos, sino que nos ve a través de la sangre del Cordero de Dios. La sangre del Cordero ha teñido nuestras vidas. Nosotros hemos sido teñidos con sangre. Ya Dios no ve lo que éramos. Ya Dios no ve lo grotesco que era nuestro pecado. Ya ahora Dios nos ve con la sangre del Cordero. Mire, yo una ocasión escuché la historia de un pastor de ovejas que dice que tenían un problema para poder hacer que un bebé recién nacido pudiera vivir, pudiera sobrevivir, porque la madre de ese bebé había muerto. Y entonces la ovejita chiquitica, ¿verdad?, no sabían cómo hacerle. Y por allá otro pastor que también tenía sus ovejitas, le había pasado lo mismo. Pero en esta ocasión quien había muerto era la ovejita. La madre se había quedado viva. Y entonces este pastor le dijo: mira, vamos a hacer algo. Vamos a agarrar la sangre de la ovejita que se murió y se la vamos a poner a esta ovejita encima. Y vamos a presentársela a la oveja que quedó viva. Y cuando la oveja que quedó viva comenzó a oler esa sangre, era la sangre de la ovejita que a ella se le había muerto. ¿Sabe lo que hizo la oveja? La oveja adoptó esa otra ovejita. ¿Sabe por qué? Porque ya no la estaba viendo como algo separado a ella, sino que la estaba viendo por medio de la sangre de su propia ovejita. Eso fue lo que Dios hizo contigo y conmigo. Ya Dios no nos ve con nuestra propia condición, nos ve a través del prisma de la sangre derramada en el Cordero por nosotros. ¿Sabe lo que significa eso? Que ya Dios no nos puede despreciar, que ya Dios no nos puede sacar de su presencia. Gracias a lo que Jesús hizo por nosotros, tenemos acceso permanente delante del Padre. Son los méritos de Jesús nuestros méritos ahora, porque fuimos rociados con la sangre del Cordero. Eso es maravilloso. Eso tenemos que recordárselo al enemigo continuamente. Nosotros fuimos rociados con la sangre del Cordero. Hay ángeles. Los ángeles no conocen lo que es la salvación. Ellos no han recibido el impacto de haber sido lavados por sangre. Nosotros hemos sido lavados por sangre, comprados por sangre, lavados por sangre. Así que, 1, tenemos redención, fuimos comprados. 2, tenemos acceso permanente. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a ir rápidamente a Hebreos capítulo 10, 19 y 20. ¿Quién lo tiene? Alguien me va a ir buscando Hebreos 13:20 y Colosenses 2, 13 al 15. Colosenses 2, 13 al 15. Ok, vamos a regresar. Hebreos 10, 19 y 20. ¿Qué dice? Tremendo. Acuérdense lo que pasó en el templo de Jerusalén cuando Jesús fue crucificado. Fue rasgado el velo. El velo representaba, era el tipo de la sangre de Jesús que estaba siendo abierta. Y cuando la sangre de Jesús fue abierta, comenzó a salir sangre. Pero esa sangre nos dio acceso para que entráramos al lugar santísimo, para que entráramos a la misma presencia de Dios Todopoderoso. ¡Qué tremendo! Fue por causa de la sangre del Cordero
que nosotros tenemos acceso a tener una vida íntima con el Padre, que no tenemos que pedir cita para ir a vernos con Dios, que no tenemos que ir a través de un santo, no tenemos que ir a través de una virgen, no tenemos que ir a través de un santero, no tenemos que ir a través de un satanista. Podemos ir directamente a través de Cristo, porque Cristo abrió un camino para que nosotros tengamos comunión con el Padre. Tremendo, tremendo. Dos cosas: fuimos redimidos y tenemos acceso a la presencia de Dios continuamente por causa de la sangre. Tercero, tenemos victoria sobre nuestro adversario. Tenemos victoria sobre el mal y sobre el imperio de la muerte. Vengan conmigo a Hebreos capítulo 13, verso 20. Hebreos 13, 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Amén. 13:20 dijo, ¿no? Ahí está, gracias. Por causa de la sangre, ¿verdad? Jesús fue levantado de los muertos. Por causa de la sangre, Jesús fue levantado de los muertos. ¿Sabe por qué? Porque la sangre destruyó el imperio de la muerte. La sangre de Jesucristo destruyó al imperio de la muerte. La sangre de Jesucristo, miren, la sangre de Jesucristo, no hay ninguna sustancia química, no hay ninguna sustancia química en el universo que produzca una explosión tan poderosa que una gota de la sangre derramada por nuestro Señor. Cuando esas gotas de sangre comenzaron a caer de la cruz, cuando esas gotas de sangre comenzaron a caer de la cruz, eran como explosiones contra el imperio de la muerte. El imperio de la muerte ya no podía resistirse contra el bombardeo de sangre que Dios estaba haciendo contra él. El imperio de la muerte fue destruido. Y por eso Jesús se levanta al tercer día, resucita con poder y con gloria. ¿Sabe por qué? Por la sangre que había derramado. Porque esa sangre era el ácido que destruía definitivamente el imperio de la muerte. Tremendo, tremendo. Eso es maravilloso. Colosenses 2, 13 al 15. Si alguien me hace el favor, lo lee en voz alta. Amén. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida justamente con él. Perdonaos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tremendo. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo aquí? Que por causa de lo que pasó en la cruz, todo el poder y los derechos legales que Satanás tenía en nuestra contra, eso era el acta de los decretos. Satanás tenía un acta de decretos en nuestra contra, es decir, tenía un caso en el juzgado en nuestra contra. Y sabe que por causa de lo que sucedió en la cruz, por causa de la sangre que se derramó allí, todo eso fue abolido. Y no solamente eso, fueron despojados las potestades y las autoridades del mundo de la maldad. Fueron despojadas de su autoridad legal. Operan ilegalmente. Y por eso es que nosotros como iglesia tenemos autoridad contra esas potestades. Porque están operando ilegalmente. Porque les fue arrebatada el acta de los decretos que pesaban contra nosotros. Mire, cuando un general ganaba una guerra, traía a los principales del ejército contrario, a los generales, ¿verdad?, a los almirantes, a los coroneles, los traía todos y los formaba. Y atravesaba toda la ciudad en una parade, ¿verdad?, en una parada militar.
y desfilaba delante de todo el mundo y traía la prueba de que había triunfado. ¿Cuál era la prueba de que había triunfado? Que traía a los generales derrotados para mostrárselo a la gente. Eso fue lo que Jesús hizo. Jesús trajo las potestades, Jesús trajo a los gobernantes de maldad, Jesús trajo a las huestes de maldad y las presentó públicamente en un acto de humillación, diciendo: yo vencí en la cruz sobre esas potestades. Así que el imperio de la muerte, el imperio de la maldad ya no tiene control sobre nosotros, ya no tiene dominio, ya no nos puede esclavizar. ¿Sabe por qué? Porque Jesús derramó su sangre a nuestro favor. Nosotros no podemos permitirnos como cristianos que Satanás venga a mangonearnos, que Satanás venga a hacer lo que quiere en nuestra vida, que venga a tocarnos nuestros hijos, nuestra finanza. No le podemos permitir. ¿Sabe por qué? Porque Él está operando ilegalmente. Y si usted sabe lo que Jesús hizo por usted, usted tiene la potestad de poder pararse en el nombre de Jesús y comenzar a reclamar sus derechos en contra de esos enemigos. El adversario no tiene derecho sobre tu vida. El adversario no tiene derecho sobre tus hijos. El adversario no tiene ningún derecho sobre ti. Porque Jesús murió en la cruz del Calvario para despojarlos a ellos de esos derechos y para que tú tengas autoridad legal de poder operar las cosas de Dios sobre tu vida. Eso es tremendo, mis queridos. Si nosotros no sabemos lo que pasó en la cruz del Calvario, no entendemos las proporciones de lo que Jesús hizo a nuestro favor, ¿sabe qué? Nos dejamos meter el dedo en la boca. Vienen las circunstancias sobre nuestras vidas y entonces las aceptamos como vienen. Vienen las circunstancias sobre nuestra vida, viene la depresión sobre nuestra vida, viene el desaliento y lo aceptamos como viene. No, cuando nosotros sabemos lo que pasó en la cruz, nosotros comenzamos a entender nuestro rol en medio de la circunstancia. Nuestro rol en medio de la circunstancia no puede ser un rol pasivo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos quienes tenemos derechos legales en contra de eso. Si usted acepta una enfermedad que viene sobre su vida y usted no la rechaza, usted la acepta, usted no se opone a eso, lo toma como que eso es normal, la enfermedad se queda ahí. Pero si usted comienza a declarar lo que pasó en la cruz, usted comienza a declarar lo que pasó en la cruz del Calvario, usted comienza, ¿sabe por qué? Porque lo que pasó en la cruz del Calvario es tan contundente. Mire, mi querido, es tan contundente que los demonios no resisten que se mencione delante de ellos la sangre de Cristo. Porque cuando se menciona la sangre de Cristo delante de los demonios, ellos saben perfectamente lo que pasó con la sangre de Cristo. Ellos saben que fue su acta de ejecución. Esa fue la sentencia definitiva. Cuando Jesús derramó su sangre por nosotros, los demonios tiemblan cuando escuchan la sangre del Cordero. Ahora, si los demonios tiemblan cuando escuchan ese nombre, cuando escuchan el poder de la sangre del Cordero, de la misma manera nosotros tenemos que hacer retroceder a todo lo que venga a ser, que venga del imperio del mal sobre nuestra vida, sobre la vida de nuestros hijos. Nosotros tenemos que aprender a pelear, a entender la dinámica de las Escrituras. Y tenemos que aprender a pelear las cosas de Dios. Pero usted no puede ser un guerrero de Dios. Usted no puede ser un intercesor de Dios si usted no sabe primero lo que pasó en la cruz, lo que pasó con la sangre de Jesucristo. Para poder ser un guerrero, para poder ser un intercesor, hay que saber lo que pasó en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, Jesús se levantó sobre todo imperio y todo lo puso a sus pies. Se levantó como invicto Señor de la historia. Se levantó como el único, como el majestuoso, soberano Rey.
Él solamente. Él solamente. Gloria sea su nombre. Miren, con esto termino. La Escritura dice en el capítulo 4 de Génesis, 4 del 8 al 10, dice que cuando Caín, que fue un hombre justo, un hombre que agradó a Dios, cuando Abel fue asesinado por su hermano Caín, como Abel era un hombre justo, Abel era un hombre que agradó a Dios, Abel era un hombre que hizo la voluntad de Dios. ¿Sabe lo que pasó cuando Caín le dio muerte a su hermano Abel? Dice la Escritura que la sangre de Abel comenzó a gritar justicia. Comenzó a gritar que se hiciera justicia a la muerte de Abel. La sangre de Abel gritaba por justicia. Ahora mire lo que dice la Escritura en Hebreos. Acompáñeme a Hebreos en el capítulo 12, verso 24. Hebreos 12, 24. ¿Qué dice en Hebreos 12, 24? Esto debería usted memorizárselo, mi querido. ¿Qué dice Hebreos 12, 24? La sangre que habla mejor que la de Abel. La sangre que pide más justicia que la de Abel. ¿Sabe qué pasa, mi querido? ¿Sabe qué pasa? Cuando nosotros entendemos que hemos sido rociados con una sangre que clama por justicia, tú no te puedes quedar, tú no puedes aceptar pasivamente ningún acto de injusticia que haya venido sobre tu vida. Te explico. Un estado de ánimo, una depresión que haya venido sobre tu vida, tú no la puedes aceptar pasivamente. ¿Sabes por qué? Porque eso es un acto de injusticia contra tu persona. Una enfermedad que haya venido sobre tu vida, si tú la aceptas pasivamente, tú estás aceptando un acto de injusticia que está viniendo sobre tu vida. Si tú aceptas pasivamente, ¿verdad?, lo que los demonios traen sobre tu vida para estorbarte, para destruirte, y tú no te levantas, ¿verdad?, si tú no clamas la justicia que esa sangre clama, la justicia de Dios, entonces ¿qué pasa? Tú cedes todo tu derecho legal, los derechos que la sangre de Jesús compró a favor tuyo, para que esa justicia se te atributara a ti también, esa justicia viniera a ser tu justicia también. Entonces tú pierdes los favores que Dios concedió a tu vida por medio de esa sangre rociada. Dios nos roció con la sangre. ¿Usted sabe para qué? Para que Satanás sepa que no nos debe tocar. Para que Satanás sepa que donde esa sangre está es algo sagrado. Es algo sagrado. Ahora, la sangre de Jesús que está rociada sobre tu vida, todo lo que hace es pedir, clamar, desear, desatar sobre tu vida, es la justicia de Dios. ¿Es justo que tú vivas en miseria? No. La sangre que fue rociada sobre tu vida pide justicia, porque no es justo que tú vivas en miseria. Es justo que tú vivas atado, maniatado, esclavizado, encadenado al pecado, que no puedas romper, que vivas continuamente en un hábito, en un vicio, en una compulsión. ¿Eso es lo correcto? No, eso es una injusticia contra tu vida. Esa sangre clama por justicia. La sangre de Jesucristo vino para romper los actos de injusticia que están sucediendo en tu vida. Tú vienes arrastrando de tu familia la injusticia,
La injusticia es todo aquello que está fuera del diseño y del plan de Dios. Así que cuando tú aceptas lo que vino de tu familia, lo aceptas pasivamente, te estás amoldando a la injusticia en vez de clamar la justicia que está allí para romper. La sangre de Jesús vino a tu vida para romper la injusticia que el pecado había sembrado en tu vida. Tú tienes que tomar los beneficios de esa sangre que fue rociada sobre ti. ¿Se da cuenta? Porque esto es supremamente importante, mi querido. Supremamente importante. Porque si usted sabe la implicación de esa sangre y usted comienza a reclamar sus derechos, usted tiene todas las de ganar y Satanás lo sabe. Pero si usted no reclama la justicia de la sangre que fue rociada sobre nosotros, que habla más fuerte que la de Abel, ¿sabe qué pasa? Satanás no va a ir a decirle a usted los beneficios de la sangre. Satanás quiere que usted no lo sepa y Satanás no le va a decir a usted cuáles son los beneficios que usted tiene por la sangre. Pero cuando tú conoces los beneficios de la sangre, ya no te quedas con lo que Satanás quiere traer sobre tu vida. Ya no le permites a él que te siga mangoneando. Ya no le permites a él que te meta el dedo en la boca. Ya no le permites a Satanás que se quede con lo tuyo. Tú comienzas a hacer un alto. Tú comienzas a decir, un momento, yo fui rociado con la sangre del Cordero. ¿Te das cuenta? Mis queridos, vamos a ponernos en pie en este momento. Vamos a ponernos de pie en este momento. Yo le voy a pedir a la gente de la música que pasen adelante. A los adoradores que pasen adelante por un momento. Vamos a cantar la sola presencia. Yo le voy a pedir a toda la iglesia que en este momento comience a orar. Cierre sus ojos, comience a orar. Y comience a traer a su mente todos los actos de injusticia que están reposando sobre tu vida en este momento. Porque le vamos a pedir al Espíritu Santo que rompa esos actos de injusticia que pesan contra ti. Porque no hay ningún derecho de que eso esté sucediendo en tu vida. Vamos a romper todas esas maldiciones en el nombre de Jesús. En la autoridad de Jesús. Vamos a tomar la autoridad en el nombre de Jesús. Vamos a tomar autoridad esta mañana. Porque no podemos permitir que un acto injusto siga operando sobre nuestras vidas. Vamos a tomar los derechos que son nuestros. Toda la iglesia orando en este momento. Toda la iglesia orando en este momento. Toda la iglesia orando en este momento. Sangre del Cordero. Sangre del Cordero. Sangre del Cordero. Sangre del Cordero. La sangre de la cruz fue derramada. Sangre del Cordero. Demonio, escúchame bien. Sangre del Cordero, dije. Demonio, escúchame bien. Porque dije sangre del Cordero. Te has descubierto. Y te doy la orden ahora en el nombre de Jesús. Manifiéstate ahora. Te reprendo. Te reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda la iglesia orando. Porque hoy se van a romper cadenas, yugos, compulsiones, hábitos, tendencias. En el nombre de Jesús se rompe. Porque la iglesia de Cristo tiene que quedar libre para servirle. Libre para adorarle, libre para hacer
hacerle fiesta. Toda cautividad se va a romper el día de hoy. Sangre del Cordero. Sangre del Cordero. Repite, sangre del Cordero. Sangre del Cordero. Sangre del Cordero. Sangre de la cruz. Aleluya. 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 Toda la iglesia orando. Toda la iglesia orando. Toda la iglesia orando. Toda la iglesia orando. La sola presencia de Cristo Jesús. La sola presencia quema. Sangre, sangre que quema. Sangre. La sola presencia Sangre poderosa. Cristo Jesús. Sangre del Cordero. Lo quema. La sola presencia de Cristo Jesús. La presencia maravillosa. La presencia Que se queme todo lo malo. la presencia de Cristo Jesús. Al diablo quema y ya se quema, se quema, se quema. Todo yugo de maldad se desata, la disciplina se rompe. En este momento, Padre bueno, te pedimos, Señor, que lo que has estado dando en tu pueblo sea gloria y cielo por la poderosa sangre del Cordero, por la sangre del Cordero, por la sangre que cubre a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. En este momento el enemigo retrocede porque estás cubierto con la sangre del Cordero, con la sangre del Cordero. Aleluya. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Toda depresión en este momento. Todo demonio de depresión en este momento. Sale. Se va. Sale. En nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. Fuera. Los dejas. La dejas en este momento. Sueltas a esa mujer. Sueltas a esa mujer en este momento. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fuera, fuera, la sueltas en este momento. En el nombre poderoso de Jesús. La sola presencia de Cristo Jesús. La sola presencia la sola presencia de Cristo Jesús. Al diablo quema. Aleluya. Renuncia a toda cosa de Satanás en tu vida. Renuncia a eso. Rompe con eso. Hoy es el día de la liberación. Ahora en el nombre de Jesús. Recibe la liberación. Recíbelo en el nombre de Jesús.
Padre bueno. Tú eres el Padre bueno. Gracias, gracias. Gracias. Porque tú quieres a tu pueblo santo, sin mancha ni arruga. Tu pueblo virginal. Aleluya. Gracias, papá bueno. Limpio, preparado para ese gran día. Aleluya. Gracias, papá. Con vestiduras blancas, con vestiduras de gala, preparados para el gran banquete, para las bodas del Cordero. Aleluya. Gracias, papá santo. Te bendecimos, te bendecimos. Amén. Amén. Aleluya. Puede sentarse, mi querido. Gloria a Jesús. ¿Quién recibió del Espíritu algo esta mañana? ¿Alguien lo recibió? Gloria a Jesús. ¿Hay algún testimonio? Un minuto para eso. Queridos, miren, nosotros no hacemos esto todos los días, pero miren, déjenme decirle algo. Hay un momento que tenemos que, como cristianos, tenemos que aprender a indignarnos santamente. ¿Sabe lo que significa eso? De ver a Satanás destruyendo tanta familia, tanto chiquito, tanto joven, hundir en la miseria, y que también se venga a meter con el pueblo de Dios, que también venga a meterse aquí dentro de la iglesia, no solamente allá afuera, sino que venga aquí a tocar las ovejas de Cristo. Eso me indigna, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener un celo por la iglesia terrible. Pablo dice: mis queridos, yo los celo a ustedes como un padre que quiere presentar su hija virgen al que se la tiene preparada. Yo así los veo yo a ustedes, mis queridos. Yo no quiero que ustedes tengan nada del enemigo en ustedes. Nada del enemigo en ustedes. Que no haya ninguna área de la vida de ustedes que esté bajo cautividad del enemigo. ¿Sabe por qué? Porque ese no es el deseo de Dios. La sangre de Cristo clama por justicia. La sangre de Cristo clama por justicia, para que esa justicia rompa la iniquidad del pecado. Así que nosotros no estamos bajo esclavitud, mis queridos. Por causa de la sangre del Cordero somos libres. Somos libres para vivir la plenitud de vida, la vida abundante, la vida que Satanás nos quiere robar. Pero ¿sabes qué? No le vamos a dar el gusto. No le vamos a dar el gusto. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque mientras nosotros no conozcamos lo que Jesús hizo por su sangre a nuestro favor, nos puede meter gato por liebre. Pero ya después que usted sabe lo que yo le he enseñado hoy, ya después que usted sabe lo que yo le he enseñado hoy, que usted fue comprado, usted tiene acceso directo y usted tiene victoria en la sangre, usted ya no se puede comportar de la misma manera. No deje que el enemigo traiga nada sobre su vida. Manténgalo a raya. Ciérrele todas las puertas. Que no le venga